Sí. Bien, entonces, a ver, acá me había, bueno, entonces acá, a ver, bien, entonces acá en esta parte de acá del producto punto, bien, entonces, estas son las propiedades del producto escalar de los vectores, como les comentaba. Puede ser conmutativa, asociativa, distributiva. Y para la base autónoma se va a cumplir, ¿no? Que los vectores bases, si se multiplican, va a ser realidad su resultado, pues, ¿no? Ahora, si ustedes multiplican vectores ortonormales que son diferentes, por ejemplo, I por J, o J por K, o K por I, ahí sí, pues, son ortonormales, ¿no? Su producto punto va a salir cero, pues, ¿no? Pero en el caso de los vectores base, ¿no? Los mismos, ahí sí no va a salir cero, va a salir uno, ¿no? Así que hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Bien, entonces A por B es el producto del módulo A por el módulo B por el coseno del ángulo que forma. La definición del producto punto, ¿no? A por B por el coseno del ángulo que forma. Este es el menor de los ángulos que forman los vectores. Significado geométrico del producto escalar. La proyección de un vector sobre la dirección de otro. Significa eso, ¿no? Entonces, A por B es el producto del módulo A por el coseno del ángulo que forma. Estamos viendo eso ahí, ¿no? Bien, determinar los ángulos que forman los vectores. Utilización del producto escalar para saber si dos vectores son ortogonales entre sí. A por B es el producto del módulo de A por el módulo B por el coseno del ángulo que lo forma. Entonces, A por B por el coseno de teta. Si el producto escalar de dos vectores es cero, el módulo de los dos vectores es distinto de cero. Entonces, los dos vectores son perpendiculares entre sí. O sea, ese resultado cero significa que los dos vectores son perpendiculares entre sí. Siempre y cuando y eso siendo sus módulos diferentes de cero. Entonces, a eso es lo que se llega con ese hecho, ¿no? De que el producto de dos vectores es igual a cero, el producto escalar o punto, ¿no? Igual es a cero, y siendo A diferente de cero y el módulo de B, los dos módulos diferentes de cero, entonces A es perpendicular a B. Equivalencia entre las dos definiciones del producto escalar. Sean los dos vectores que estamos viendo en la figura, el vector A y el vector B, bueno, su diferencia ya saben que es cuál es A menos B. Si tomamos el origen de coordenadas en el origen de los vectores, podemos calcular la distancia al cuadrado entre sus extremos. Entonces, la distancia al cuadrado entre sus extremos va a ser igual, la distancia al cuadrado va a ser igual a la diferencia de AX y BX al cuadrado más AI menos BY al cuadrado más AZ menos al cuadrado. La misma distancia puede obtenerse de manera geométrica a partir del teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno, dado un triángulo ABC siendo alfa, beta y gamma los ángulos y ABC los lados respectivamente opuestos entre los ángulos, entonces C cuadrado viene a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por el coseno de gamma. Equivalencia entre las dos definiciones del producto escalar. Sean los dos vectores como los de la figura que estamos viendo, si tomamos el origen de coordenadas y el origen de los vectores, podemos calcular la distancia al cuadrado entre sus extremos como acabamos de ver. La misma distancia puede obtenerse de manera geométrica a partir del teorema del coseno, particularizando la anterior expresión a nuestro caso concreto. La distancia al cuadrado es igual a
el módulo de A menos B al cuadrado menos A cuadrado más B cuadrado menos 2 módulo de A por módulo de B por el coseno de teta. Igualando las dos ecuaciones y operando, se va a llegar a establecer que, haciendo los despejes necesarios, que A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z, ¿no? Por B sub Z es igual al módulo de A por B por el coseno de teta. Como hallar el módulo de un vector, ¿cómo hallar el módulo de un vector, no? Los vectores unitarios, ¿no? Aplicando la definición de producto escalar, podemos calcular fácilmente el módulo de un vector, ¿no? A punto A es A por el coseno de teta, y esto de acá, bueno, A por A por el coseno de cero, porque como es el mismo vector, A por A por el coseno de cero es el ángulo entre los dos vectores de igual magnitud, ¿no? Entonces, eso simplemente se reduce a cuadrado, porque el coseno de cero vale la unidad, ¿no? Entonces, A es igual a raíz cuadrada de el producto interno, producto escalar del vector A por A. Se denomina vector unitario aquel vector que tiene por módulo la unidad. Podemos calcular un vector unitario en dirección del vector A sin más que dividir por su módulo. Entonces, el vector unitario a lo largo del vector A es el vector A entre el módulo del vector A. Pero como conocemos que el módulo del vector A simplemente la raíz cuadrada del vector A por el vector A, pues ahí podemos encontrar cuánto vale el vector unitario a lo largo del... Bien, magnitudes físicas en las que interviene el producto escalar de dos vectores. Tenemos el trabajo, no podemos definir, ¿no? Cómo está definido, ¿no? Esta magnitud de trabajo, la integral, ¿no? De A a B del vector F por diferencial de S, ¿no? El flujo de un campo vectorial, que eso lo vamos a ver, ¿no? Justo acá, ¿no? La integral del producto interno A punto el vector N diferencial de A. Entonces ahí viene pues lo que también vamos a ver, la famosa ley de Gauss para campos eléctricos, ¿no? Y según esa ley de Gauss para campos eléctricos, tenemos que la integral del campo eléctrico E por el producto interno, ¿no? Por el vector de superficie N, diferencial es igual a cantidad de carga en conos, obviamente, entre la permitividad en el vacío. Entonces, esa es la campos eléctricos, ¿no? Que también ahora lo vamos a ver con más profundidad, ¿no? Álgebra vectorial, producto, ¿no? Y esto ya es el producto vector de dos vectores, ¿no? Bien, tenemos dos vectores cualesquiera A y B. Definimos el producto vectorial como un nuevo vector C. Tenemos el vector C, que es el producto de dos vectores, producto vectorial A por B, cuyas componentes vienen dadas por C sub X igual a sub Y, B sub Z menos A sub Z, B sub Y, C sub Y, A sub Z, B sub X menos A sub X, B sub Z, y C sub Z, A sub X, B sub Y menos A sub Y, B sub X. Entonces ahí está. Este es el producto vectorial de esos dos vectores, ¿no? Esa matriz, ese IJK, A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Y, B sub Z. Entonces, a partir de ahí podemos definir lo que acabamos de indicar, ¿no? Bien. Dados dos vectores con la izquierda y B, definimos el producto vectorial como un nuevo vector C, cuyas componentes vienen dadas por lo que vamos a expresar, ¿no? El producto vectorial de dos vectores se representa poniendo una cruz, un aspa, como hemos hecho, ¿no? O también o un ángulo entre los vectores, ¿no? El resultado de esta operación es un vector, es decir, una cantidad que sí tiene dirección. El producto vectorial también se le conoce como producto externo o producto cruz. Entonces ahí tenemos, ¿no? Modo del vector producto vectorial. Sean los vectores cualesquiera A y B, definimos el producto vectorial como un nuevo vector, que es el resultado de
el producto vectorial del vector A por el vector B. El módulo del vector vectorial. El módulo del vector es el producto del módulo de A por el módulo del vector B, por el seno del ángulo que lo forma. Entonces, el vector C es igual a A por B por el seno de teta. El módulo del vector producto vectorial coincide con el área del paralelogramo definido por los dos vectores. Dirección del vector producto vectorial. Dados los vectores cualesquiera A y B, definimos el producto vectorial como un nuevo vector C, que es igual el producto de los vectores A y B. La dirección del vector producto vectorial. La dirección del vector producto vectorial es perpendicular a los vectores A y B, porque el vector C punto, o sea, el vector interno A es igual a 0. El vector resultante C punto, el vector B también es igual a 0. Sentido del vector producto vectorial. Y acá aplicamos la famosa regla de los 3 dedos consecutivos, ¿no? De la mano derecha, ¿no? Empezando con el pulgar, como estamos ahí mostrando, índice, y finalmente el dedo medio, ¿no? Los cuales se posicionan apuntando a 3 diferentes direcciones perpendiculares. Se inicia con la palma hacia arriba y el pulgar determina la primera dirección vectorial. El pulgar entonces es la primera dirección vectorial. Bien. El índice, la segunda. Y el corazón nos indicará la dirección del tercero. Bien, entonces ahí estamos justo viendo esos 3 vectores A, B y C, ¿no es cierto? A por B y C, ¿no? Bien, equivalencia de las definiciones del módulo del producto vectorial. Si tomamos como definición, ¿no? El producto vectorial de dos vectores, ahí está, que es igual a por B por seno de teta, siguiendo la dirección n, donde n es el vector unitario y ortogonal a los dos vectores, y su dirección está dada por la regla de la mano derecha, y teta es el ángulo entre los dos vectores. Entonces podemos deducir la equivalencia entre las dos maneras de calcular el módulo del vector producto vectorial. Comenzamos expandiendo los vectores A y B en función de sus componentes. Entonces, el módulo del producto A por B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por seno teta. Entonces ahí puedo obtener que como el vector A ya tiene su expresión, el vector B también tiene su expresión, entonces yo puedo efectuar esos productos de A sub xy más A sub ij más A sub zk por B sub xy más B sub ij más B sub zk. Efectuando esos productos, voy a llegar a determinar cuánto es el resultado final de ese producto, ¿no? Bien, entonces, operando, voy a obtener que el módulo de A por el módulo B por seno de teta resulta ser igual a la magnitud que estoy mostrando y que se muestra, y no a la magnitud de ese resultado, ¿no? Tiene componente en el eje Y, tiene componente en el eje J y tiene componente en el eje K. Entonces es la magnitud de ese vector, ¿no? Propiedades del producto vectorial de los vectores, ¿no? La propiedad anticonmutativa, ¿no? Es decir, A por B no es que sea B por A, sino es menos B por A. Si A igual a B, A por A es igual a 0. Propiedad distributiva con respecto a la suma. Producto A por B más C es la suma de A por B más la de A más el producto, más el resultado de multiplicar A. Producto de un escalar con respecto a un producto real.
El escalar M multiplicado a un producto vectorial A por B, simplemente yo puedo agrupar el escalar al vector A y multiplicarlo por el vector B. El escalar puede afectar al B. Tendría el producto de A, el resultado de multiplicar el escalar M por B. Producto vectorial entre los vectores de A única y JK. Y por J, el vector K. J por K y K por I, J. Y por I, J por J y K por igual a 0. Propiedades del producto vectorial de dos vectores. Utilización del producto vectorial para saber si los vectores son paralelos. Entonces, tenemos que considerar, ¿no? Si A por B es igual a 0, la magnitud de A es diferente de 0 y la magnitud es diferente de 0, entonces podemos decir que A es el vector B. Magnitudes físicas que se pueden definir. El momento angular. Ahí tenemos el momento angular L igual a E por P. Fuerza de Lorentz. Y acá está la fuerza de Lorentz, ¿no? Es la carga campo eléctrico más la velocidad por el campo magnético. Esa es la fuerza de Lorentz, también que es lo que nos piden, ¿no? La fuerza que se presenta en una carga, ¿no? Productos triples, triple producto escalar. Y eso también se va a presentar en un momento, ¿no? El producto de A por B por C, ese resultado es un vector. Acá, ¿no? A por A punto B, el vector C es diferente de A por B por C. Por eso entonces, eso también se puede validar que I.J por J es diferente de I por J.J. Productos triples, triple producto vectorial. Se define el producto vectorial de un vector por el producto vectorial de los otros dos. El resultado es un vector A multiplicado por el B por C. El triple producto escalar cumple la fórmula de Lagrange y por lo tanto es igual a B por A punto C menos C por A punto B. A por B por C es diferente, acá no se cumple la propiedad distributiva, por eso que es diferente de A por B por C. Ejemplo, ahí podemos ver, ¿no? I por J es diferente de I por J por eso que no se cumple la propiedad distributiva del espectro. Productos triples, producto mixto de vectores. Se define un vector por el producto vectorial de los otros dos. El resultado es escalar, A punto B por C. Si los tres vectores vienen dados en coordenadas cartesianas, se calcula, como están viendo ustedes acá, A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Y, B sub Z, y C sub X, C sub Y, C sub Z. Entonces, ese producto tenemos que se va a convertir en B por C por A, o C por A por B. Acá se cumple la propiedad geométrica, el volumen del paralelepípedo, definido por esos tres vectores, es igual al valor absoluto de su producto mixto. Reglas de la multiplicación usando productos escalares y vectoriales. Si multiplico A por B más C, esto es igual a A por B más A por C. El escalar alfa por el producto interno de A por B por C es igual a A por B punto vector C. A por B por C es igual a B por A por punto C menos C por A punto B. A por A es 0 y A punto A por B es igual a 0. Derivada de un vector que tenemos que A es una función vectorial que depende de un escalar, entonces A viene a ser, ¿no? Está compuesto, tiene componentes, pues, ¿no? En el eje Y, J y K, y como es una función vectorial que depende del escalar T, esa función A de T va a tener sus componentes también que van a depender del eje T, de la función T. Ejemplo, A puede ser la posición de un objeto, T puede ser el tiempo. Entonces, en el instante T podemos hablar del vector A en T, y en el instante T' del vector A en T'.
El objetivo sería calcular la razón de cambio de A de t como función de t. ¿Cuánto es el cambio con respecto al tiempo de t, no? Derivada de un vector, ¿no? En el llamado delta de t, t' menos t, entonces vemos, ¿no? Que hay un movimiento desde de AT a, t', como estamos viendo en el gráfico acá, ¿no? AT y AT' está aquí. Entonces acá vemos que hay un desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento lo estamos denominando delta de A, que viene a ser igual a AT menos AT. AT prima menos AT. Ahí está. Ese es el desplazamiento. Cuanto más pequeño delta de L, el delta de T, ¿no? Más parecidos serán AT y AT'. Más pequeño será el desplazamiento también, por lo tanto, ¿no? Definición de derivada. Bueno, en este caso, delta de A, ¿no? Entre delta de T al dividir, ¿no? Delta A entre delta de T y tomar el límite cuando delta de T tiende a cero, tenemos pues la derivada de A respecto de T. Si A de T es la posición, su derivada es la velocidad. La dirección es tangente de la trayectoria y la magnitud depende de lo rápido que recorra la trayectoria. Derivada de un vector. Tener cuidado al dibujar la posición y velocidad en la misma gráfica. Los dos vectores no se pueden sumar. Cuidado con las escalas. Derivada de un vector. Componente de la derivada de un vector. La derivada puede contemplarse como una diferencia de vectores. Las componentes de una diferencia de vectores es igual a la diferencia de las componentes. Entonces ahí estamos viendo delta de A respecto del tiempo t, de un brazo en el punto x es igual al delta de A sub x respecto de t. Y es igual al delta de A sub y respecto de t y delta de A sub z respecto de t. Tomando límites tenemos la componente en el eje x, en el eje y en el eje z. Y si la dirección a lo largo de la cual se calcula la componente se mantiene fija con el tiempo. Acá venimos a definir la integral de un vector que depende de una variable escalar. Entonces acá tenemos esta integral de este vector que depende de la variable escalar y va a ser igual a otro vector cuyos valores, sus componentes del vector original, se va a derivar respecto f sub x de t diferencial de t más f sub y de t diferencial de t más f sub z de t diferencial de t, ¿no? Cada uno en su eje correspondiente. Integral de un vector, la integral de línea, ¿no? Si tengo un campo vectorial f, si queremos calcular la integral a lo largo de la curva S, ahí está la curva S, desde el punto A hasta el punto Z, entonces tenemos la integral de A hasta Z de f punto diferencial de S, ¿no? Como punto de partida necesitamos conocer lo que vale el campo F a lo largo de la curva S entre A y Z. Integral de un vector, la integral de línea, ¿no? El campo vectorial es constante. El camino en el que hay que integrar es una línea recta. La integral de A hasta Z, f diferencial de S es igual a f punto, la integral de A a Z diferencial es igual a f punto S. La distancia a lo largo de la línea multiplicada por la componente de la fuerza E en esa dirección. Integral de un vector, la integral de línea, caso general. Descomponer la integral dividiendo la trayectoria S entre A y Z pequeños fragmentos.
Descomponer la integral dividiendo la trayectoria S entre A y Z. La integral a lo largo de S es la suma de las integrales a lo largo de cada uno de los fragmentos. En cada uno de los pequeños fragmentos la fuerza puede considerarse como constante. Tenemos integral de un vector de integral de línea, ¿no? Caso general, descomponer la integral dividiendo la trayectoria S entre A y Z en pequeños fragmentos, ¿no? Entonces tenemos la integral de AZ diferencial de S es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de 1 desde igual a 1 hasta n, debe subir vector producto interno delta de S sub i. El resultado es un escalar. Integral de superficie de un campo vectorial, el flujo. Sea f una función vectorial que depende de la posición, sea n un vector unitario perpendicular a una superficie. Por convenio, el vector normal unitario de una superficie cerrada se toma apuntando hacia afuera, en la dirección opuesta del volumen, encerrado por la superficie. Entonces, se define la integral de flujo, ahí está, la integral de flujo de f dimensional de A es igual a la integral de f punto el vector n diferencial de A. Y por tanto, este resultado de cosas es un escalar. Campos vectoriales y escalares. En una región del espacio tenemos un campo vectorial respectivamente escalar. Cuando tenemos definido una magnitud vectorial respectivamente escalar para cada punto de esa región como función de la posición R. Ejemplo de campo escalar, la presión atmosférica sobre la Tierra. Entonces, la presión atmosférica sobre Tierra es un ejemplo claro de este tema de acá, ¿no? Para cada punto geográfico identificado mediante la longitud, una latitud y una altura, tenemos definido un valor de presión expresada en pascales. Otro ejemplo, ¿no? Tenemos, bueno, el primero es ejemplo de un campo escalar, ¿no? Ahora un ejemplo de campo vectorial, la velocidad del viento en cada punto de la Tierra. Para cada punto geográfico identificado mediante la longitud, una latitud y una altura, tenemos definido un valor de la velocidad. Dicha velocidad se expresa no solo con su valor, sino con la dirección en la que sopla el viento. Digamos, campos escalares. La temperatura T es un campo escalar. A cada punto X y Z del espacio se le asocia un número, ahí está, ¿no? De X y Z. Todos los puntos de la superficie marcada por T igual a 20 grados, representada por una curva para Z igual a 0, están en la misma temperatura. Como estamos viendo ahí, ¿no? Ahí están más referencias, física del volumen 2, electromagnetismo y materia. ¿Quién? Feynman, ¿no? O también Pearson, Educación, Addison, Wesley, Loma, México, ¿no? Es otra referencia donde pueden ver estos conceptos, ¿no? Campos vectoriales en dos dimensiones. Acá tenemos, ¿no? Y esto se puede ver, pues, ¿no? Si ustedes hacen su simulación al menos yo he hecho varias veces simulaciones en el MATLAB, pero también pueden hacer, ¿no? De repente en el Octave, ¿no? Que son software de simulación, ¿no? A cada punto del espacio se le asocia un vector plano y se suele escribir como E sub xy o E sub r. E sub xy es el seno de x en la dirección y más seno de y en la dirección j. A cada punto xy asocia un vector cuyo componente x mide el seno de x y la componente y mide el seno de y. Eso significa estos campos vectoriales en dos dimensiones, ¿no? Campos vectoriales en tres dimensiones. A cada punto del espacio se le asocia un vector 3D, y se suele escribir como están viendo ahí, ¿no?
Esto también, como digo, en el MATLAB se puede visualizar bien este detalle, ¿no? Campos vectoriales en 3 dimensiones. Ejemplo físico. Velocidad de los átomos en un cuerpo en rotación. Derivadas especiales de los campos. Espaciales de los campos, ¿no? Cuando los cambios cambian con el tiempo, es muy fácil describir la variación. Con la derivada de esa variable o de esa variable t que estamos analizando respecto del tiempo, podemos describir la variación temporal del campo escalar t. Ahora queremos describir de una manera similar las variaciones con respecto a la posición. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la temperatura en un punto dado y la temperatura en otro punto suficientemente cercano? En este caso, como deberíamos tomar la derivada con respecto a la posición, derivamos con respecto a x, y o z. Ya está. Ahí está, ¿no? Las leyes físicas no deben depender de la orientación del sistema de coordenadas. Las leyes físicas deben de escribirse de una forma en la cual los dos lados de la ecuación sean un escalar o sea un vector. O sea, no se cumple ni lo uno ni lo otro, ¿no? Si rotamos el sistema de coordenadas y tomamos un eje x diferente, el valor de la derivada será diferente. El operador Nabla. El símbolo que viene a ser, ¿no?, un triángulo invertido representa un operador vectorial diferencial. Recibe el nombre de nabla o delta. Nos indica que vamos a tomar derivadas en las 3 direcciones espaciales sobre la magnitud a la cual están actuando. En coordenadas cartesianas, claro, no se acostumbra, en coordenadas cartesianas se acostumbra a tener ese operador de esa manera, ¿ve? Delta es igual a I por la derivada respecto de X, más J la derivada respecto de Y, más K la derivada respecto de Z. Por sí mismo no significa nada, necesita una magnitud sobre la que actuar, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a ver. Combinando el operador nabla con campos escalares, tenemos lo que se denomina el gradiente, ¿no? Supongamos que tenemos dos puntos P1 y P2 separados por una distancia PQR. Punto P1, punto P2, temperatura T1, temperatura T2. Diferencia de temperaturas delta de T igual a T2 menos T1. No depende del sistema de coordenadas escogido para medir las coordenadas de los puntos. Diferencia de temperaturas es un escalar. Combinando el operador Nabla con campos escalares, el gradiente se obtiene lo siguiente, ¿no? Si ahora escogemos un sistema de referencia adecuado a nuestro problema, ahí está nuestro sistema de referencia, el punto P1, temperatura T1, y con coordenadas X y Z, el punto P2, este punto P2 tiene temperatura T2 menos. Bien, entonces acá vamos a ver, combinando el operador Nabla con campos escalares y el gradiente, ¿no? Entonces acá vemos el punto P1, la temperatura T1, el punto P2, y hay una variación de temperatura, ¿no? Entonces, esa variación de temperatura ahí lo estamos indicando de esa forma, ¿no? La diferencia de temperaturas entre los dos puntos físicos reales, delta de T es derivada de T respecto de X, delta de X más derivada de T respecto de Y, delta de Y más derivada de T respecto de Z, delta de Z. La parte izquierda de la ecuación es un escalar y la parte derecha de la ecuación producto de 3 derivadas parciales por componentes de vector. Combinando el operador Nabla con campos escalares, el gradiente, ¿no? Definición de gradiente de un campo escalar, ¿no?
Ya está, ¿no? El gradiente de la temperatura, ¿no? Es el nabla de T y es la derivada de T respecto de X en el eje Y, más la derivada de T respecto de Y en el eje J, más la derivada de T respecto de Z en el eje K. El gradiente transforma un campo escalar en un campo vectorial. En cada punto, el vector gradiente apunta en la dirección de máxima variación. La diferencia de temperaturas entre los dos puntos físicos reales resulta ser igual. El producto punto, el producto interno del gradiente de la temperatura por la variación de R. La diferencia de temperaturas entre dos puntos cercanos es el producto escalar del gradiente de la temperatura multiplicado por el vector de desplazamiento entre los dos puntos. Eso se refiere. Combinando el pronombre con escalares, tenemos el gradiente en varias coordenadas. Ahí está, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, el gradiente en el escalar phi, vamos a tener la derivada de phi respecto de r, siguiendo el vector r radial, más la derivada de phi respecto de phi, siguiendo el ángulo axial, más la derivada de phi respecto de z, siguiendo la dirección z. En coordenadas esféricas, el gradiente de phi, la derivada de phi respecto de r por r, más la derivada de phi respecto de θ por el vector θ, más la derivada, más 1 entre r seno de θ, la derivada de phi respecto de phi por el ángulo phi. Derivada direccional. Se define la derivada direccional de un campo escalar T a lo largo de una determinada dirección determinada por un vector unitario N, como la razón de cambio del campo escalar cuando nos movemos a lo largo de esa dirección. Convergencia. Combinando el operador nabla con vectores, tenemos la divergencia. Podemos calcular el producto escalar del operador nabla con un campo vectorial A. Y si combinamos el operador nabla, ¿no? Pero con el producto escalar, con un vector A, tenemos un escalar. El anterior era el operador nabla, estamos aplicando a un escalar y obteníamos un vector. Acá estamos aplicando el operador nabla a un vector a través del producto punto, y obtenemos un escalar. Que ya sabemos, por el producto punto, producto interno de dos vectores, viene a ser un escalar. La suma es invariante ante una transformación de coordenadas. Este producto punto del nabla por el vector A se denomina divergencia de A, divergencia del vector A. La divergencia transforma un campo vectorial en un campo escalar. Ejemplos de campos vectoriales con distintos valores de divergencia. Ya tenemos, ¿no? Los puntos 1, 3, 1, 2. Estamos viendo los puntos 1, 2, 3 y 5. 3 y 5 estamos viendo, fíjense, son puntos con divergencia positiva. Desde ahí sale la señal, o sea, está saliendo la señal ahí, ¿no? Pero el punto 4 es donde llega la señal. Es un punto con divergencia negativa. La figura C, la divergencia es nula en todos los puntos. Excepto en el origen 5. En el origen 5, sí, la divergencia no es nula. Sí es positiva. Combinando el operador nabla con vectores de divergencia en varias coordenadas. Entonces, en coordenadas cartesianas ya sabemos la divergencia de A, un escalar. En coordenadas cilíndricas, la divergencia del vector A también se puede calcular en coordenadas esféricas de manera equivalente, sino que sus resultados van a ser diferentes. Combinando el operador nabla con vectores, tenemos el rotacionado. Entonces, por un lado, el gradiente, por otro lado, la divergencia que acabamos de ver, y ahora el rotacionado. Entonces, en el caso anterior era la divergencia y ahora el rotacional. Entonces, gradiente, divergencia, rotacional, son conceptos que hay que manejarlos. Voy a calcular el producto vectorial del operador nabla con un campo vectorial A y a través del producto aspa. Y el nabla, aspa, el vector A, tenemos un vector
viene a ser el rotacional del vector A, conocido también como rot A o curl A, ¿no? El resultado es un campo vectorial cuyas componentes se pueden escribir siendo las reglas usuales de los productos vectoriales. Podemos calcular el producto vectorial del operador nabla con un campo vectorial A y su resultado viene a ser el rotacional de A que tiene ese resultado. Y podemos ahí apreciarlo, ¿no? En el eje X, ¿cuál es? En el eje Y, ¿cuál es? Y en el eje Z, ¿cuál es? Ejemplos de campos vectoriales con distintos valores del rotacional. Los puntos 1, 2, 3 del panel A y 4 y 5 panel B son puntos con rotacional grande. El punto 6, punto de flujo uniforme en el panel B. Y el punto 7, flujo divergente en el panel C. Son puntos de bajo o nulo rotacional. Significado físico del rotacional. El rotacional de un campo vectorial mide la tendencia del campo a rotar en torno a un determinado punto. Para encontrar las posiciones con valor alto del rotacional, imaginar que las líneas de campo representan las líneas de flujo de un fluido. Buscar puntos en los cuales los vectores de flujo en un lado del punto son significativamente diferentes en magnitud, dirección o en ambos a los vectores de flujo en el lado opuesto del punto. Para ayudar en este experimento mental, imaginemos que somos capaces de colocar un diminuto molino de en cada punto del flujo. Si el flujo hace que el molinillo de viento rote, entonces el centro del mismo marca una posición de rotacional no nulo. La dirección de rotacional está dirigida siguiendo el eje del molinillo. Por convenio, el sentido positivo de rotacional es determinado por la regla de la mano derecha. Si uno enrosca los dedos de la mano derecha, siguiendo la rotación del flujo bueno, dice acá, no, siguiendo la rotacional del flujo en ese punto, el pulgar señala a la dirección positiva del rotacional. El rotacional mide la rotación en un campo vectorial. Vamos a fijarnos en la componente X del rotacional de los campos vectoriales en las figuras. ¿Ya? Vamos a fijarnos en la componente X de la rotacional de los campos vectoriales en las figuras que estamos viendo, ¿no? Entonces, combinando el operador nabla con vectores rotacionales en varias coordenadas, ahí tenemos su expresión, ¿no? Es sus valores correspondientes, ¿no? Resumen de las tres clases de combinaciones con el operador nabla. Actuando sobre un campo escalar, tenemos el gradiente de, de un escalar P, es un vector. Actuando sobre un campo vectorial, tenemos el divergente por un lado, y tenemos como resultado un escalar, y el rotacional de vector A, un vector. Entonces, vector, escalar, vector. Momento de un vector. El momento de un vector F aplicado en un punto P con respecto de un punto O viene dado por el producto vectorial del vector OP por el vector F. Entonces, M sub O viene a ser OP por F igual a R por F, donde R es el vector que va desde O hasta P. Por la propia definición del producto vectorial, el momento es un vector perpendicular al plano determinado por los vectores F y R. Momento de un vector deslizante. Bueno,
Disculpen, señores. A ver, entonces ya hemos visto un resumen general de estos vectores, ¿no? De el vector Nabla con nosotros, sea escalar, sea un vector o sea rotacional, ¿no? Estamos viendo el momento de un vector. Entonces acá estamos viendo que el momento de un vector F aplicado en un punto P con respecto de un punto O viene dado por el producto vectorial del vector OP por el vector F, donde R es el vector que va desde OP por la propia definición del producto vectorial. El momento es un vector perpendicular al plano determinado por los vectores F y R. El momento de un vector deslizante. Los vectores deslizantes, su punto de aplicación puede deslizarse a lo largo de su recta de acción. El módulo del momento del vector deslizante vendrá dado por esta, bueno, está dado por esta magnitud, ¿no? Igual a AP por seno de teta por E es igual a H por B. Este módulo es constante. Tanto la distancia a la recta H como el módulo del vector son constantes. Sistema de vectores. Bueno, tenemos acá una serie de vectores que podríamos considerarlo como la sumatoria de esos vectores, el vector R. Definimos la resultante del sistema de vectores como la sumatoria de ese conjunto de vectores desde igual a 1 hasta n. Y este de acá se puede considerar, bueno, si lo descomponemos en sus componentes x, y, z, ese vector vendría a ser la sumatoria en cada uno de sus componentes, ¿no? Definimos el momento resultante como con respecto a un punto, y ahí está, ¿no? La sumatoria de los momentos de A sub I. Campo de momentos. El momento resultante genera un campo vectorial. Para cada punto en el espacio podemos definir un vector. El momento resultante con respecto a ese punto, ahí estábamos dando la definición correspondiente, ¿no? Sí. Es OA por R, M0 menos OA por R. Si la resultante de un sistema de vectores es nula, entonces el momento resultante es independiente del punto con respecto al que se toma. Sistema de vectores concurrentes. Un sistema de vectores concurrentes es aquel para el cual existe un punto en común para todas las rectas de acción de los vectores componentes. Ahí tenemos ahí, ¿no? Entonces, teorema de Pareto, ¿no? Dadas varias fuerzas concurrentes, el momento resultante de las distintas fuerzas es igual al momento de la resultante de ellas aplicadas en el punto de concurrencia. El teorema de Pareto no se cumple para un sistema de vectores no concurrentes. Acá tenemos un contraejemplo, un par de fuerzas. La resultante de las fuerzas se anula, ¿no? Porque acá tenemos dos fuerzas, ¿no? El momento de las fuerzas no se anula. Entonces, por un lado, no, la resultante de las fuerzas se anula, y por otro lado, el momento de las fuerzas no se anula, porque si bien es cierto, ustedes acá pueden sumar estas fuerzas, sale cero, pues, ¿no? Pero su momento no sale cero, ¿no? El momento es respecto a este punto P, esto acá lo que va a hacer es va a rotar, ¿no? Por eso es que el momento resultante de estas dos fuerzas respecto a este punto P es un valor diferente de cero. A eso se refiere con el momento resultante, ¿no? O sea, las fuerzas pueden ser opuestas, si bien es cierto matemáticamente, ¿no? Suman eso, sale cero, pero el momento resultante no va a salir cero. O sea, la suma de las fuerzas sí va a salir cero, pero el momento resultante no va a, bien eso va a generar una acción si es que esto es una tabla, generaría la rotación de la tabla. Bien, acá hay una Junquera, esta universidad. Muy bien. Entonces, con esto hemos hecho un pequeño repaso de esa parte introductoria, ¿no? Vectores, campos. Ahora vamos a ver otra parte más, las ecuaciones de máximo, ¿no? Ya que estamos viendo ya, eso ya sería prácticamente el capítulo 3, ¿no? Que de una vez he querido también adelantar esta parte acá, ¿no? Y sobre todo para ver un poco, ponernos un poco al día con la teoría, y después ya, como estamos, todavía no les debo una clase, que vamos a recuperarlo, ya vamos a ponernos de acuerdo qué día vamos a recuperarlo. Entonces, con eso ya pues podremos tranquilos darle ya, estar listos para nuestro seminario de problemas. Inclusive ahí tengo también el seminario de problemas, pero no puedo todavía avanzar mucho. Quiero ver el sílabus, ¿no? Para no avanzar mucho, ¿no? Bueno, las ondas electromagnéticas. Introducción. Las ecuaciones de Maxwell propuestas por primera vez por James Clerk Maxwell reúnen las leyes experimentales de la electricidad y el magnetismo, introducidas obviamente, ¿no? Que ustedes han visto, ¿no? En los capítulos anteriores, en su curso
de física uno o 2, ¿no? Así que acá simplemente vamos a hacer un repaso de esas leyes, ¿no? Estas se desempeñan en un papel análogo a las leyes de Newton y en ese sentido, ¿no? Uno pues puede pensar, ¿no? Cuando uno está en su nivel, ¿no? de estudio, uno piensa, ¿no? que esas ecuaciones se cumplen para todo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Entonces, ¿saben, no? Las ecuaciones de Newton de mecánica, ¿no? que hemos aprendido, la fuerza masa por aceleración, la fuerza de atracción, todo, se cumple para los cuerpos grandes, pero cuando ustedes quieren aplicar esas ecuaciones a cuerpos pequeños, no se cumplen. Por eso que la física tuvo que hacer otros estudios y generar lo que es la mecánica cuántica, ¿no? De alguna forma para poder explicar esos fenómenos que se pueden a nivel microscópico, ¿no? Pero aún así, esa física tampoco ha podido explicar eso, ¿no? Entonces se sigue creando nuevas teorías, ¿no? Entre ellos está la teoría de las supercuerdas, ¿no? Donde un egresado de la FIE, ¿no? Barton Siwas, ¿no? Que a veces vino acá a la uni, ¿no? A dar charlas, ¿no? Está investigando, ¿no? Su grupo también está investigando para una, tratar de conseguir un premio Nobel, ¿no? Ahí está trabajando en la teoría de las supercuerdas. Él fue ingeniero electrónico. Cuando terminó, era un hombre, un estudiante muy destacado en su época, tenía promedios altos, y, pero también dominaba idiomas, pues es el francés, ¿no? Hablaba otros idiomas. Y bueno, ahora, bueno, en la universidad se fue a estudiar su maestría, doctorado en física. Bueno, pues él le gustó física, ¿no? Sí, pues muchos salen de acá de ingenieros electrónicos, pero se van a hacer sus estudios de especialización donde a ellos más les gusta, ¿no? A él le gustó física y con ese campo, ¿no? Así que ahí de estudiante trabajando, ¿no? Con todo un grupo en Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben, en Estados Unidos los que estén allá son pues doctores, no solamente tienen doctorado, dos, tres doctores. Y eso también es nada raro, ¿no? Acá en el país, en la uni, ¿no? Pronto ahorita ya hay profesores que tienen dos, tres doctorados, ¿no? Y pronto van a haber más, ¿no? Eso es bueno, pues porque finalmente todo el mundo gana, ¿no? Por eso esta ley universitaria sí está bien, de una forma hace que todos los profesores podamos, ¿no? Aprender más cosas y tener más doctorados. Pues, es mejor, porque así la universidad cumple su papel bueno, en este caso de enseñar y de investigar. Y con este conocimiento ya, pues, en los laboratorios se puede generar muchas cosas. Pero bien, sigamos en esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuántas ecuaciones Maxwell pudo demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas? Estas ondas electromagnéticas son originadas por cargas eléctricas aceleradas y son producidas por primera en el laboratorio de Heinrich Hertz en el año 1887. Maxwell mostró que la velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio vacío es aproximadamente la velocidad que conocemos como la velocidad c o velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es igual a la inversa de la raíz cuadrada de la permitividad por la permeabilidad en el espacio libre. Esta velocidad coincidía aproximadamente con la velocidad medida de la luz, con lo que Maxwell supuso correctamente que la luz es una onda electromagnética. Ecuaciones de Maxwell, que también lo vamos a volver a ver, ¿no? Cuando hacemos. Esto siempre se va a ver, ¿no? Acá son una de las ecuaciones, la ley de Gauss, ¿no? Para el campo eléctrico, la integral, ¿no? Superficial de diferencial de A es igual a la carga entre la permitida. La integral de B diferencial de A es igual a cero, la integral de diferencial de L es igual a menos derivada de T, la integral de B diferencial de A y la famosa ley de Ampère-Maxwell, que es la que estamos indicando ahí, integral de B diferencial de L, de Ampère igual a mu cero por I, más mu cero por X menos cero derivado de T de I. Las ondas electromagnéticas. Si se considera el espacio libre en el que no hay carga ni corriente, se tiene que las ecuaciones del problema a tratar son la integral de E diferencial de L igual a menos derivada respecto de T de la integral de B diferencial de A. La integral de B diferencial de L es igual a mu cero por X menos cero derivada respecto de T de E diferencial de A. Se supone que I y B son funciones del tiempo y de una sola coordenada espacial tomada como X, se tiene que, a partir de las ecuaciones anteriores, se llega a establecer que la derivada respecto de T cuadrado, 0 por X menos 0, por la derivada al cuadrado de E respecto de X al cuadrado. Y la derivada de B respecto de T cuadrado es igual a 1 entre mu cero por X 0, la segunda derivada de B respecto de X cuadrado
y donde se puede llegar a establecer que es igual a S0 por seno de K x menos Z, Z y B igual a B seno de K por X menos Z. Esta es la ecuación de una onda plana, ¿no? Y eso vamos a verlo, pues, ¿no? Vamos a verlo próximamente, ¿no? Entonces, ese ya conocemos, pues, ¿no? 1 entre su0 por su0 viene a ser, pues, la velocidad de luz al cuadrado. También se demuestra que los campos eléctricos y magnéticos de la onda electromagnética son perpendiculares entre sí, como vemos en la figura. Ambos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda transversal. Ahí está, dirección de propagación, campo magnético, campo eléctrico. Las magnitudes A y B están en fase y se relacionan por la expresión E igual a C veces B. El espectro de ondas electromagnéticas, y eso es bueno conocer, ¿no? Acá vemos el espectro que constituye el rango de frecuencias, ¿no? Tanto desde el punto de vista de frecuencia como de longitud de onda. Entonces, desde esos dos puntos de vista se puede ver el espectro electromagnético, ¿no? Desde el punto de vista de longitud de onda, ahí vemos los rayos gamma están ocupando son rayos que van desde 10 a menos 3 hasta 0,3. Debe ser Armstrong, no pueden las unidades pueden ser Armstrong, porque es una unidad de longitud. Los rayos ultravioleta va de 300 Armstrong hasta 400 nanómetros. Los ultravioleta. Los ultravioleta vienen rayos X, rayos ultravioleta, son pequeñitos, ¿no? Los rayos infrarrojos de 700 nanómetros a 1 milímetro. Las microondas que nosotros trabajamos de 1 milímetro a 1 metro. Las ondas de radio AM, FM de 1 metro bueno, de 1 metro a kilómetros. Las ondas de radio, o sea, las ondas de radio tienen más longitud de onda en metros que los radios X. Los rayos X son pequeñísimos. Están en el orden de los angstroms. Y si queremos ver desde el punto de vista de los kilohertz, bueno, pues no hay duda, ¿no? Los rayos X están en una frecuencia altísima. Las microondas sí van en el orden de los gigahertz, de 300 MHz a 300 GHz. Las ondas de radio sí son menos, ¿no? Ondas de radio estamos hablando del orden de los kilohertz. Sigamos, a ver, las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se presentan cuando se aceleran las cargas eléctricas, cuando los electrones ligados a átomos y moléculas verifican transiciones a estados de menor energía. Acá vemos una antena dipolar emisora. Esas son las antenas, pues, de las estaciones de FM. Las estaciones de FM son antenas dipolos, ahí están los dipolos. Así, ¿no? Ahí está el campo eléctrico, ahí está para un tiempo t igual a 0, para tiempo t igual a 1/4 del periodo y para el tiempo igual a t 1/2 del periodo. Entonces, las antenas receptoras también van a ser de manera equivalente iguales. Y, bueno, la onda lo van a recibir de manera equivalente, ¿no? Si es progresión vertical, en progresión vertical, si es horizontal, en progresión horizontal. ¿Quiénes son los que tienen progresión vertical? Las ondas de radio. ¿Quiénes son los que tienen progresión, bueno, como decía, progresión vertical? Son las ondas de radio. Los que tienen progresión horizontal son las ondas de televisión. Ya vamos a ver más adelante eso, ¿no? Energía y cantidad de movimiento transportado en una onda electromagnética. Como todas las ondas electromagnéticas, como todas las ondas electromagnéticas transportan energía y cantidad de movimiento. La energía transportada se describe por la intensidad, es decir, la energía que por unidad de tiempo, unidad de área, incide sobre una superficie perpendicular al área de propagación. La intensidad de una onda ahí es igual al producto de la velocidad de la onda por la densidad energética media. Ahí está la fórmula. La densidad energética total de la onda U es la suma de las densidades energéticas eléctrica y magnética. Como U sub E es igual a 1 sub 0 por E al cuadrado y U sub M B al cuadrado de 2 sub 0. Y como E es igual a C por B, se tiene que U sub M es igual a B cuadrado entre 2 U sub 0 o igual a E entre C al cuadrado entre 2 veces mu sub 0. O también puede ser igual a 1 medio de X seno 0 por E cuadrado. Por tanto, las densidades energéticas eléctrica y magnética son iguales.
La densidad energética total es la suma de esas dos energías y se reduce a E por B entre mucho 0 por C. Entonces, la densidad como módulo del vector de Poynting viene dado como C, E por B entre mucho 0. Y el vector de Poynting que apunta en la dirección de propagación de la energía está dado como el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético entre mucho 0. De este modo, la intensidad es el valor medio de la intensidad instantánea. Y ahí está dado por ese valor como expliqué. Pues señores, yo creo que por hoy día, hasta acá vamos a avanzar, porque también tengo ya algunos problemitas, pero eso lo vamos a ver. Si, ahorita siquiera podemos ver una aplicación nada más, por eso yo pensaba explicarlo la próxima clase, mejor lo voy a explicar la próxima clase, pero acá está, inclusive ya lo puse aquí, ¿ven? Para que ustedes puedan ver. Es un libro de uno de los profesores que enseñan en la facultad, el ingeniero Marcial López. Y justo acá también hace ese resumen de la ley de Gauss, ¿no? De Faraday y continuidad. Y acá hay unos ejemplos que lo vamos a ver, pero este ejemplo lo queremos ver todavía en la clase de recuperación, ¿ya? Ahora, la clase de recuperación, ¿no? Eso vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué día lo podemos hacer? Lo vamos a coordinar ahí por WhatsApp, porque también, ¿no? Igual que me han asignado su curso, también me han asignado otros cursos, ¿no? Tengo clase prácticamente el lunes, estoy casi ocupado, ¿no? Por eso, por WhatsApp vamos a coordinar, ¿ya? ¿Qué día lo hacemos? De repente, el próximo sábado podemos recuperar, o sea, tenemos clase y no continuamos con la clase. Y nomás podemos hacerlo de repente de corrido, pues, ¿no? De 2 a 4 y de 4 a 6, ¿no? Para recuperar y ya, pues, ponernos al día, ¿está bien? De tal manera que no les debería nada porque probablemente ya va a salir ya el programa de prácticas y estoy seguro que la práctica para ustedes sería la próxima. Por eso tenemos que ser recuperados y con eso para que puedan dar su primera práctica, ¿no? Y de pasar vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué es el programa de prácticas? Y ya con eso voy a programar bien el sílabus que ustedes me han pasado, por eso quería saber el sílabus, para ir, ¿no? Con ese sílabus manejarnos los tiempos. Como le digo, no, yo no voy a tratar de presentar yo mis clases, porque a veces el profesor de teoría también hace, yo no niego, ¿no? Pero a veces no vamos en fase. Bueno, es que a veces él tiene otras complicaciones así. Entonces, para no atrasarnos, ¿no? Yo voy a tratar de cumplir el sílabus y yo voy a tomar de lo que yo les hago, pues, para que no haya problemas, profesor, que haya, no, pues yo tomo lo que hago. Por eso ustedes tienen acceso a la aula virtual. Ahí están mis presentaciones. De ahí pueden sacar la teoría, ¿no? Las formas, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? A veces vamos en desfase. Es el problema, yo les tomo lo que hago y ya está. Y vamos a tratar de avanzar todos los temas, ¿no? Estantenas, ¿no? Por eso vamos a tratar de ir a ese ritmo y tratar también de recuperar, ¿no? Entonces, en principio, la recuperación sería el próximo sábado, nos quedamos 2 horas más y ya está. Recuperamos ahí en la semana que mejor digamos. ¿Está bien, señores? Y como ya tenemos WhatsApp, eso es lo bueno, pues por WhatsApp nos podemos comunicarnos si hay alguna observación. Bien, señores, ¿alguna observación? Digamos, entonces, por favor, hablen ¿no? Se presenta en la nube. Técnico de la facultad ¿no? Tiene que configurar el sistema para que nosotros podamos grabar en la nube. Se puede hacer, sí, porque la UNI está pagando por el Zoom, señores. Cuando uno paga una licencia, esa licencia te permite que tú grabes en la nube. Yo les digo, porque también, como voy a repetir, estoy enseñando en otra institución de la UNI, y ahí ¿dónde lo subo? En la nube. Ellos han configurado el Zoom para que nosotros los profesores subamos, porque ustedes suben la nube, ustedes ahora graban directamente a su drive la clase grabada. Y mejor, pues. Si no hay que estar yo subiendo la nube la clase grabada, ¿no? Es todo un trabajo eso, ¿no? De cuestiones. Entonces nos vamos a quedar y ahora estoy esperando que me indiquen el programa de prácticas. Apenas me dan el programa de prácticas que ahí está colocado en el aula virtual, lo voy a actualizar, porque ese es del ciclo, del ciclo anterior, pues, ¿no? De cuestiones. Entonces, ha sido un gusto, ahí nos quedamos. Si no hay preguntas, díganme por favor. Ya, pues si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el próximo sábado y hacemos ahí recuperación 2 horas más.
emociones. Cuídense bastante. Nos vemos. Recording Vamos a stopped. grabar. No emociones, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe.